8:41 de la mañana, con esa panorámica desde la ciudad de Caracas, les recibimos a ustedes en Buenos Días este martes 3 de septiembre, hoy hablando sobre estos temas de gran importancia para nuestro país, Venezuela. Hemos invitado a Luis Francisco Cabezas, él es el director de Convite, para hablar de los resultados de este informe anual que ellos realizan denominado Vejez en Riesgo 2024. Luis, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Sí, bueno, buenos días, gusto saludarte y saludo a todos los televidentes de este canal. Sí, importante las cifras que ustedes comparten en este informe sobre las muertes violentas en lo que va de este año 2024 en Venezuela relacionadas con este informe que ustedes realizan cada año donde muestra el panorama de la vejez en riesgo. Quisiera que compartieras con nuestra audiencia los puntos más importantes de este informe. Sí, bueno, este es un informe, lo primero que nada es un informe que venimos haciendo desde hace aproximadamente ya 8 años, solo que en los últimos 2 años hemos levantado la información semestralmente, presentamos un balance semestral para tener un comparativo con los años anteriores. Con respecto al mismo periodo de referencia del año pasado hay un incremento, un ligero incremento, pero incremento lo cual nos preocupa, es alrededor de un 5%, pero son vidas, es decir 1%, 2%, sencillamente nos estamos refiriendo a personas que perdieron la vida. Entonces, es lamentable y la idea de este informe no es ni alarmar ni generar zozobra, es simplemente alertar y demandar a quienes tienen el mandato de garantizar el derecho a la seguridad, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, a la recreación de las personas mayores, a que es necesario ocuparse, es decir, de las personas adultas mayores. Ser adulto mayor en Venezuela es una situación riesgosa, se ha convertido riesgosa no solo por lo que suponen las condiciones de vida en un país donde la pensión equivale a algo así como $3. Ahorita, hace un instante, estaba viendo el anuncio en México donde anunciaban las fechas de pago y en México, por ejemplo, pagan la pensión es equivalente a $121. Solo que allá pagan $121 mensuales, solo que la pagan bimensuales, ¿sí? 240. En Venezuela es poco menos de $3. Sumándole incluso los bonos, pues es una desproporción si nos ponemos a comparar. Entonces, por un lado tienes eso, tienes las condiciones de vida propias de lo que es vivir en Venezuela, pero además el riesgo que se ha convertido con el tema de la violencia. Las personas adultas mayores, lo que nos motivó hace 8 años atrás a hacer este trabajo tiene que ver con que las personas adultas mayores no eran víctimas habituales de la violencia. Sin embargo, comenzamos a ver un patrón en el que efectivamente las personas adultas mayores cada vez aparecían más en las páginas pues, de sucesos. De hecho, la metodología de la investigación está centrada fundamentalmente en la revisión de fuentes hemerográficas, páginas web, portales web, por cierto, cada vez menos. Recuerdo que en la primera investigación que hicimos era alrededor de una fuente aproximada de 146 medios que se revisaron de los que se obtuvieran información. Ahorita ya vamos como por 60 y algo, lo que también evidencia otro problema, pero eso, ver a las personas en las páginas rojas, pues nos lleva a pensar en qué está pasando, ¿sí? Entonces, hay unos fenómenos allí detrás, como es el tema de la soledad. Muchas personas adultas mayores, según estudios, según nuestra encuesta de condiciones de vida del año 2023, realizada también por Convite en una muestra de 1.500 personas en 14 ciudades, revelaba que aproximadamente pudiéramos estar hablando entre 500 a 600 mil personas adultas mayores que viven solas. Esas personas adultas mayores, pues, están en riesgo. Cabe destacar que muchas de las muertes de las 162 personas que perdieron la vida en el primer semestre de 2024 de forma violenta, muchas de ellas pierden la vida incluso dentro de sus propias viviendas. Es decir, incursiones de la delincuencia dentro de la vivienda de los adultos mayores, porque bueno, en muchos casos viven solos, la fragilidad física, los adultos mayores tienden a ser de hábitos rutinarios, es decir, a la misma hora salen, siguen la misma ruta, van al mismo lugar, lo que, bueno, pues los hace un blanco apetecible de la delincuencia. Entonces, eso por un lado. Y también, bueno, la calle, pues, se ha convertido en un lugar muy hostil para las personas adultas mayores, tanto desde el punto de vista de la inseguridad como desde el punto de vista de las barreras arquitectónicas que hay para el pleno disfrute del espacio público. Otro dato importante de y que nos llama poderosamente la atención, más que nos llama la atención, nos preocupa enormemente, es el tema de las cifras de arrollamiento y también se mantiene pues en permanente ascenso
el tema de los suicidios en las personas adultas mayores. Esto evidencia, pues en el caso de los suicidios, un tema allí de que hay que abordarle, el tema de la salud emocional. Muchos de esos adultos mayores, de los que te digo, 500, 600 mil que viven solos, están Sí. seriamente afectados emocionalmente por la partida de los seres queridos. Entonces, eso hace que efectivamente haya un deterioro progresivo de la salud emocional y que, bueno, lamentablemente algunos no logran superarlo y sin ningún tipo de contención farmacológica, sin ningún tipo de contención médica, psicológica, pues es mucho más rápido el proceso de deterioro emocional. El tema Luis, de los ustedes... arrollamientos, ¿sí? Sí, adelante, adelante. El tema de los arrollamientos, bueno, tiene que ver fundamentalmente con la demencial manera en que se está Ujú. manejando en las principales capitales del país. Las aceras dejaron de ser un lugar para los peatones. Las aceras parecieran ser el lugar por donde, bueno, las motos circulan cuando les parece. Y bueno, en esa vorágine que vivimos en las capitales por el tema de los conductores, pues los adultos mayores llevan la peor parte. Es decir, porque bueno, muchos de ellos caminan lento, algunos tienen problemas auditivos, no escuchan el corneteo, otros de problemas visuales, entonces muchos de ellos llevan la peor parte, pero yo creo que allí hay que avanzar en un plan de prevención de la manera en que se está manejando y especialmente los vehículos de dos ruedas. Claro, me llama la atención que ustedes vienen realizando este informe durante 8 años, es decir, que puedes notar la evolución. Estas estadísticas que señalan que hay al menos 162 muertes violentas en lo que va de este año en las personas de la tercera edad, ¿están relacionadas con el hecho de que están solas? De que si vienes analizando en comparación con años anteriores, esta población está más desasistida. Sí, sin lugar a dudas, la soledad hace mucho más vulnerable a las personas adultas mayores. Sí, hay toda lo que los hace vulnerables son las condiciones. Ser mayor Sí. no es una etiqueta de que eres vulnerable. Lo que te hace vulnerable es el hecho de tener 80 años, pero adicionalmente a eso te hace vulnerable la inseguridad en la calle, el Claro. problema de los vehículos, de las motos, el tema de tener que buscar agua en una pila pública para llevarla y pueda resbalar y caerme. Es decir, hay un conjunto de condiciones que son los que potencian la vulnerabilidad. Pero desde Convite siempre hemos tratado de que no se puede poner la etiqueta, de decir, eres adulto mayor, eres vulnerable. No, hay personas adultas mayores que corren el maratón de Nueva York, que corren 42 kilómetros. Hay otras que probablemente están encamadas. ¿Sí? Lo que hay que trabajar es en las condiciones para hacer posible que las personas adultas mayores, basado en sus particularidades, puedan vivir tranquilamente. Entonces, muchas de esas muertes, como te digo, pues están muy relacionadas a las condiciones. Por ejemplo, ahorita que tú comentabas, te escuchaba sobre la situación de tormenta que estamos viviendo. Ayer fue un día, bueno, tenemos varios días complicados, pero ayer Sí. especialmente fue bastante complicado y hoy se espera también. Pues el tema, las personas adultas mayores enfrentan con mayor dificultad los riesgos de lo que supone, por ejemplo, el cambio climático. Es decir, este tipo de situaciones expone mucho más a los adultos mayores porque frente a situaciones de emergencia, pues no, la gente corre, pero el adulto mayor probablemente no tiene la misma velocidad para correr o no tiene la misma capacidad probablemente para escuchar una alerta. Entonces, hay que trabajar todas esas condiciones y diseñar. Nosotros, desde Convite, hemos venido de hace años promoviendo la necesidad de un plan nacional de envejecimiento, es decir, en donde se aborden cada una de las temáticas, es decir, seguridad social, salud, acceso a medicina, acceso a dispositivos de asistencia, recreación, eh, el tema de abordaje de la gestión de riesgo y las personas mayores, el tema LGBTI dentro de las personas mayores. Y hay toda una trama de necesidades que las personas adultas mayores esperan que sean satisfechas y que, bueno, lamentablemente no las hay. Es decir, recientemente vimos que se creó un ministerio, lo cual nos pareció interesante, tomando en cuenta que, bueno, es necesario. Es decir, no lo sé. Hay países que no tienen un ministerio y tienen mejor política pública para los adultos mayores que nosotros. Es decir, yo creo que más que un ministerio hace falta voluntad, recursos y destinar una estructura de política pública y que entienda, esto es importantísimo, que se entienda que Venezuela empezó a envejecer, es decir, todo el continente, unos más que otros, pero Venezuela ya empezó ese proceso de transición demográfica a ser un país, bueno, pues no con las tasas de fecundidad que teníamos hace 20 años atrás, que podían estar rondando los 4 o 5 nacimientos vivos, actualmente estamos solo a 2 a tasa de reemplazo y la expectativa de vida sube. Entonces, hay que pensar eso. Los países son su gente y para entender cómo es el desarrollo, hay que analizar cómo va a ser esa gente
en el futuro, para saber con quién contamos, a quién vamos a tener que cuidar, con quiénes contamos para producir y todo eso. Entonces es importante eso. Y otro dato, tiene que ver con, que nos preocupa también, es que una parte importante de los victimarios de esas 162 personas que perdieron la vida en el primer semestre de 2024 tenían relación directa con ese adulto mayor. Podrían ser familiares, vecinos, nietos. Allí hay un tema pues de deterioro pues social, de cómo el respeto. En muchos casos pues vemos cosas como que un nieto por quitarle pues la pensión a una persona mayor pues la asesinó, o por quedarse con una vivienda. Hay cada caso que lamentablemente pues da cuenta de una terrible pues fragmentación de los valores pues, en Venezuela. Si pudiésemos hablar de 3 cambios que albergaría este Plan Nacional de Envejecimiento y que deberían ser, digamos, de alguna manera dispuestos en políticas de Estado, ¿cuáles serían esas 3 propuestas? En primer lugar, tienes que trabajar el tema de las pensiones. Es decir, las personas lamentablemente perdieron de manera abrupta la capacidad de depender de sí mismo, de su ahorro, de todo lo que fueron años de trabajo. Entonces hay que trabajar eso seriamente. Es decir, tener pensiones de $3 es una condena. Depender fundamentalmente de bonos que son pues muy atados a los vaivenes de políticos basados pues en medir el timing. Yo creo que todo hay que estructurarlo en el tema de política. Lo segundo, el tema salud. El tema salud hay que trabajarlo de manera urgente, es decir, las personas adultas mayores en un 70% son hipertensas o son diabéticas. Son 2 patologías que requieren medicación por lo general de por vida. Y el otro tratamiento, además la medicina es buena alimentación, entonces, pero si además de eso no tienes una pensión que te permite alimentarte, adicionalmente a eso no tienes cómo comprar la medicina, pues es la tormenta perfecta. Entonces tienes que trabajar el tema pensión, el tema salud, y sin lugar a dudas hay que trabajar el tema de cómo la sociedad venezolana asumimos un pacto social de entender que las personas adultas mayores son uno más, es decir, no podemos dejarlos atrás, es decir, hay un compromiso, así como las familias cuidan de sus niños pequeños, deben también ser responsables y brindar asistencia, protección, ser el primer eslabón de protección para los adultos mayores. Entonces, hay que trabajar una narrativa que desmitifique o que desmonte el estigma que hay sobre las personas adultas mayores, que supone una especie de muerte social, una especie de aislamiento. Entonces, eso hay que trabajarlo, y en esa medida yo creo que logrando pues trabajar pensión, salud y el tema de la narrativa, vamos a tener la capacidad de ir construyendo otras cosas. Son muchas cosas más, pero yo siento que por algo se empieza. Hay que trabajar de manera urgente en esos 500, 600 mil adultos mayores que viven solos, que son quienes están más expuestos a riesgos de inseguridad, no solo física, sino a inseguridad alimenticia, a inseguridad por el tema de los desastres naturales. Entonces, hay que trabajar esos temas. ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen, Luis, cuando elaboran este informe? O sea, más allá de exponer públicamente cuál es la situación o parte de la realidad, digamos, ¿qué medidas ustedes aspiran o iniciativas que produzca este informe? Mira, cada investigación que Convite realiza no tiene otro propósito que, en primer lugar, sin lugar a dudas, poner sobre la agenda pública, sobre la opinión pública, un tema. Nuestro tema ha sido, pues, históricamente, desde que tenemos ya 19 años fundado Convite, ha sido posicionar el tema de los derechos de las personas mayores. Que aspiramos, en primer lugar, tratar de que el tema se incorpore en la agenda pública. En segundo lugar, hacer un llamado a quienes les corresponde por mandato constitucional la garantía de esos derechos. El informe del año pasado se remitió a las distintas dependencias, nunca hemos tenido respuesta, pero es nuestro rol, es decir, demandar, exigir. Y para ello, pues también nuestra intención tiene que ver con dar pequeños pasos, lograr pequeñas cosas. Te pongo un ejemplo. Mira, el hecho de que dentro del plan de respuesta humanitaria para Venezuela ya se hable de que hay 500.000 personas adultas mayores en situación de riesgo y que deben ser prioritariamente incorporadas dentro del plan de respuesta humanitaria, eso para nosotros es un gran logro,
un gran logro y que ha sido gracias, pues lo digo con falsa modestia, pues un trabajo que ha llevado adelante Convite dentro de los clústeres humanitarios, dentro de la arquitectura humanitaria, hablando en cada momento diciendo, mire, hey, un momentico, las personas adultas mayores también, porque ellos compiten en condiciones de asimetría y desigualdad con otras poblaciones como niños, mujeres embarazadas, pero los derechos no envejecen. Las personas tienen derechos desde el momento en que nacen hasta el último momento de su vida. Entonces nuestro rol en esos espacios es ser esa piedra en el zapato que dice, un momentico, los adultos mayores también son parte, no los dejemos atrás. Es decir, no apliquemos la política al descarte, sino tratemos de buscar la alternativa para que todos se incluyan. Entonces, es un trabajo complejo, duro, de largo aliento, pero que seguiremos dando. Me llama la atención eso que señala sobre crear conciencia a nivel de familia para promover el cuidado del adulto mayor que en vida lo dio todo, posiblemente para el resguardo de su familia, y que en este momento de vulnerabilidad es cuando más necesita justamente del amor, del cariño, de la presencia, del gesto y sobre todo del respeto. Quisiera que habláramos acerca de lo que sí podemos hacer. Sí, allí hay muchas alternativas, es decir, promover el autocuido. Yo creo que una de las cosas fundamentales que debemos promover es decir, en nuestra vejez probablemente vamos a hacer el acumulado de los abusos y excesos o de lo bien que tratamos en nuestro cuerpo. Entonces hay que en primer lugar tratar de prolongar la mayor cantidad de años libres de discapacidad. ¿Cómo se logra eso? Es decir, teniendo hábitos de vida saludables durante tu vida. Entonces, el tema del envejecimiento no es solo tener 60 años, hay que mirarlo desde más atrás para ver cómo me quiero ver en aquel entonces, cuando llegue a aquel entonces. Claro. Entonces hay que promover hábitos de vida saludables, hay que promover comunidades que el cuido sea parte de una política pública. Incluso yo la veo muy a nivel local, muy a nivel de las alcaldías, crear grupos de apoyo domiciliario. Hay personas que, bueno, pues se van a quedar solas por razones familiares, los hijos se van, pero que hayan mecanismos de soporte para esas personas. Yo recuerdo que nosotros durante la pandemia tuvimos un programa que todavía lo mantenemos, que se llama los peers comunitarios, que eran personas adultas mayores que brindaban soporte a otros adultos mayores vía remota por el tema de la pandemia. Y recuerdo mucho el testimonio de un señor de Chacao que él decía, mira, que lo único que interrumpía el silencio y la soledad de su casa era la llamada que a las 8:30 de la mañana recibía de su compañera, que la llamaba todos los días a las 8:30 para preguntarle cómo amaneciste. Entonces, hay cosas impulsar que desde la alcaldía se creen esos grupos de apoyo domiciliario. Yo particularmente celebro enormemente iniciativas que se están promoviendo en Venezuela, como el Grupo de Nueva Longevidad, un grupo de organizaciones que están trabajando no solo el tema del cuidado, sino también del emprendimiento de las personas adultas mayores. Los adultos mayores son una cantera de conocimiento, de know-how, de cosas por hacer y que pueden aportar. De igual forma, hoy casualmente estaba leyendo hace instantes una convocatoria del Banco Interamericano de Desarrollo en el tema de economía plateada, de emprendimiento plateado. Es decir, yo particularmente, pues, y no porque ya luzca un poquito plateado aquí, sino el futuro es plateado. Es decir, el envejecimiento poblacional es una tendencia que viene y con la que hay que empezar a cordializar y a mirarlo desde una expectativa muy distinta a la como se venía mirando de rezago, de muerte social, de jubilación. Claro, en ese entorno positivo, ¿cuáles son las expectativas de vida que puede tener una persona de la tercera edad? Porque hay muchísimas personas que se mantienen activas hasta el último aliento. Sí, bueno, actualmente hay enormes, en todo el mundo hay iniciativas. Yo soy fellow tanto de Ford Foundation como de Ashoka en el tema de longevidad, y es impresionante la cantidad de iniciativas que hay a nivel global de personas adultas mayores prestando servicios, no solo profesionales, sino también en el tema de energías limpias, de nuevas tecnologías. Es decir, porque lamentablemente cuando se asientan en la narrativa estigmas, entonces cuando algo es nuevo, pues no necesariamente la gente dice, no, bueno, pareciera que nuevo y persona adulta mayor no son antónimos. No. Es decir, las nuevas tecnologías, es decir, hay increíbles emprendimientos en el tema de nuevas tecnologías, en el tema de energías limpias, comunidades energéticas
totalmente administradas por personas adultas mayores que han puesto todo su saber en la producción de energías limpias. Es decir, ¿por qué no podemos pensar eso en Venezuela? ¿Por qué no podemos de alguna otra forma pensar en pequeñas comunidades que comiencen a generar, administrar y producir recursos en el tema de energías limpias con granjas solares, por ejemplo, que una experiencia que vi en Alemania, en la cual pues un grupo, un poblado, pues la electricidad que se genera, la genera pues unas personas mayores que crearon un emprendimiento y trabajan el tema de la energía limpia. Entonces, yo siento que allí la expectativa que hay es a que haya una mayor inclusión dentro del proceso productivo de las personas adultas mayores. Y fíjate que en muchos países la discusión que hay actualmente incluso está asociada al tema de subir la edad de jubilación. Y subir la edad de jubilación no por un tema patronal, sino de las propias personas que dicen, mira, es complicado, yo todavía puedo seguir aportando. Claro. Imagínate en el caso venezolano. En el caso venezolano, la edad de jubilación incluso es discriminatoria desde el punto de vista de género, porque a las mujeres las jubilan a los 55 años. Es decir, ¿cómo es posible que en un país a los 55 años a una mujer con todo el proceso que ha vivido de incorporación a las universidades, al trabajo, a los puestos de decisión, a los 55 años se le diga, bueno, mire, gracias por los favores, aquí ya necesitamos otra gente más joven? No, por el contrario, sí, ahí está desperdiciando talento, capacidades, experiencia. Entonces, hay que trabajar hacia un proceso en el que las personas adultas mayores tengan cabida, inclusión dentro de obviamente, Luis, eso. Dígame. Gracias por acompañarnos, se nos acaba el tiempo, estamos bien limitados hoy con el tiempo, así que gracias por estar con nosotros y por compartirnos este informe anual sobre la vejez. Feliz día para ti, seguimos en contacto. Gracias, que estés muy bien. Gracias, era Luis Cabezas, director de Convite, compartiendo el día de hoy este informe, este balance. Y nos vamos ahora a Sudáfrica y les cuento, este robot denominado Café, ubicado en Nairobi, Kenia, es el primer restaurante en África en emplear, miren, estas camareras robot, estas máquinas equipadas con inteligencia artificial y sensores, se encargan de servir comida y bebida a todos los clientes, ofreciendo una experiencia gastronómica futurista. Un equipo de robots al servicio de los clientes. Nadia, Claire, R24 son los nombres de las 3 camareras robots que trabajan en este establecimiento. Gracias a sus sensores y cámaras, pueden reconocer objetos y personas y moverse de manera autónoma por este restaurante, aunque su principal función es servir la comida, aún ellos requieren supervisión humana para las tareas más complejas. Con esta iniciativa futurista nos despedimos por el día de hoy. La invitación es para que sigan en sintonía de BPI TV. Les esperamos mañana aquí en Buenos Días a partir de las 7 horas del este en los Estados Unidos. También es la hora de Venezuela. Que pasen todos un feliz y bendecido día. Será hasta la próxima.